Bueno, nuevamente saluditos. Vamos a continuar con todo este proceso que venimos trabajando de preparación para nuestras pruebas Saber 11 con algunos temas, algunas ideas que debemos tener claras o reconocer o recordar para poder afrontar cada una de las preguntas que se nos hacen. Estamos pues trabajando la parte de estadística. Hemos venido mirando todo lo que corresponde a las medidas de tendencia central, veíamos inicialmente media, mediana, moda, reconocíamos el rango para datos agrupados puntualmente, agrupados en intervalos, desagrupados. Luego empezamos a mirar las medidas de posición, los cuartiles, los deciles, los percentiles, y ahora nos vamos a concentrar un poco en las medidas de dispersión, en lo que corresponde a la varianza y a la desviación estándar. ¿Listo? En desviación estándar o desviación típica. Entonces vamos a presentar un poco lo que vamos a trabajar y con esto damos inicio a esta parte. Entonces, vamos a iniciar en esta parte de estadística. Lo más importante es reconocer que la varianza y la desviación estándar son medidas de dispersión o variabilidad, es decir, que nos indican cuán separados están unos datos de otros a partir del conjunto en el que nos estamos ubicando. Entonces, mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de datos. Es ahí donde hablamos de que una población puede ser homogénea o heterogénea, dependiendo cuán cercanos están los datos o cuán lejanos están entre sí. La idea es que mantener poblaciones homogéneas, es decir, que los datos estén lo más pronto, lo más próximos entre sí, es decir, que sea una desviación bastante menor, ¿cierto? Entonces vamos a definir. Tenemos en cuenta que la varianza para una población la estamos definiendo como la media aritmética, eso es importante, como la media aritmética de los cuadrados de las diferencias de datos con su media aritmética. Espera, vamos despacio. Entonces tenemos, está simbolizada la varianza para la población como ρ al cuadrado, esto es un símbolo, realmente, una letra griega, como sigma, sí, listo. Entonces tenemos que es la sumatoria de todos los daticos que tengamos menos su media aritmética elevada al cuadrado. Este mu me está representando la media aritmética. Recordemos que es la media aritmética, es la suma de todos los datos que me dan divididos entre la cantidad total de datos. Es decir, sumo todos los datos y si tengo 5, divido entre 5 de datos, ¿cierto? Eso sería la media aritmética. Pero ahora voy a sacar una media aritmética sobre eso. ¿Y en qué va a consistir? En ir tomando cada datico menos su media aritmética y lo elevo al cuadrado. Cada datico menos su media aritmética y lo elevo al cuadrado. Y todo eso lo voy sumando. Y lo divido entre n, que es la medida total de la población, es decir, cuántas personitas hay en total. Ahora, esto es la varianza elevada al cuadrado. Realmente la varianza nos permite encontrar lo que nos da de alguna manera una interpretación, que es la desviación estándar. Entonces, definimos la desviación estándar como la raíz cuadrada positiva de la varianza, porque nosotros en la raíz cuadrada siempre tenemos un valor positivo y un valor negativo, pero nos interesa para esta medida de dispersión, cuán dispersos están los datos entre sí, necesitamos la medida positiva. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de esa varianza. Simplemente usted debe hallar la varianza y luego a todo lo que le dé, toda esa operación que usted hizo, le extrae la raíz cuadrada y obtiene la desviación estándar. Esto para población. Para cuando nos hablan de una muestra, no, ya no tenemos la población, sino una muestra de tantas personas, tantos objetos. Entonces, tenemos que tener en cuenta unas fórmulas que en un momentico se las voy a presentar. Vamos a mirar un ejemplo para poder comprender de pronto todo esto de las sumas y cómo vamos a trabajar con la varianza y cómo vamos a trabajar con la desviación. Si me pidieran de una manera directa calcular la varianza y la desviación estándar de estos 4 datos que están aquí, vamos a tomar solamente 4 para poder avanzar en el proceso más rápido. Lo primero es hallar la media aritmética, porque si nos damos cuenta, la definición decía, se define como la media aritmética de los cuadrados de las diferencias de los datos con su media aritmética. O sea que previamente yo debo sacar la media aritmética de esos datos que me están dando.
Entonces, ¿yo qué hago? Lo sumo todos, 2 más 4 más 6 más 8, y como son 4 daticos, sobre 4. Entonces, 20 entre 4, 5. La media aritmética de esos datos es 5. Ahora, para hallar la varianza, ¿qué hago? Entonces, mire lo que dice acá. Tomo cada dato, le resto esa media aritmética que me dio y elevo al cuadrado. Cada dato menos la media aritmética al cuadrado. Así con los 4. 1, 2, 3, 4. Listo, entonces yo tengo 2 menos la media aritmética al cuadrado, 4 menos la media aritmética que es 5 al cuadrado, 6 menos la media aritmética que es 5 al cuadrado, más 8 menos 5, que es la media aritmética al cuadrado. Hago las operaciones que están dentro del paréntesis, 5 menos 2, importante, respeto los signos, se restan, se coloca el signo del número mayor en valor absoluto, o sea, me queda menos 3 al cuadrado, luego tengo menos 1 al cuadrado, luego tengo 1 al cuadrado y luego tengo 8 menos 3, 8 menos 5 serían 3 al cuadrado. Ahora resuelvo los cuadrados que tengo en cada caso. 3 al cuadrado 9, menos 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1, 3 al cuadrado 9. Listo, sumo todo lo que está ahí arriba entre 4. Profesora, ¿por qué entre 4? Porque fueron 4 datos. Entonces, en el denominador va el 4. Listo, porque son 4 datos. Y ahora tengo 20 entre 4, 5. Mire que en este caso la varianza nos dio exactamente el valor de la media. No siempre pasa. Listo. Ahora, ¿cómo hallamos la desviación? Sabemos que la desviación está definida como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, extraemos la raíz cuadrada de la varianza, como está acá, que en este caso sería la raíz cuadrada positiva de 5, que sería 2,236. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que la desviación de estos datos con respecto a su promedio es de 2,236 en promedio. Listo. Ahora, cuando yo no estoy trabajando con la población total, sino con una muestra de la población, en el momento de elaborar de hallar, por eso lo simbolizamos con S, porque utilizo la muestra, cuando vamos a hallar la varianza no la vamos a dividir entre n como el total de datos, porque ya ese total no es la población total que tenemos, sino si nos dice una muestra de tanto, entonces usted coloca la cantidad y siempre le resta 1. Y cuando vamos a hallar la desviación, entonces nosotros tenemos que hallar la raíz cuadrada de esta fórmula que teníamos acá. Simplemente lo que varía es en el denominador, que le vamos a restar 1. Entonces, en este ejemplo que teníamos, en estos datos, quiere decir que los datos están dispersos unos de otros aproximadamente en promedio 2,236. Entonces, mire que entre ellos los datos, si fuesen notas, tendrían una dispersión de 2 punto algo, más o menos alta, porque mire que habrían, por ejemplo, notas de 2 hasta 8, entonces hay un cambio bastante fuerte. Cuando nosotros queremos interpretar, ya pasando de pronto a una interpretación de gráficas, tenemos muchos diagramas de barras, diagramas de torta, tenemos gráficos de puntos, gráficos de líneas, pero este caso me pareció muy particular, cuando tenemos los polígonos de frecuencia y nos hablan de una manera muy puntual sobre el polígono de frecuencia que está representando unas frecuencias relativas acumuladas, y eso nos lleva a pensar inmediatamente en las tablas de frecuencia, cuando tenemos frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta entre el total de datos, y eso me va dando un decimal, ¿cierto? Frecuencia absoluta entre el total de datos, un número decimal. Y para ir acumulándola voy sumando las relativas que me han dado anteriormente. Entonces, si estos polígonos representan las frecuencias acumuladas, es porque esos datos vienen de una tabla de frecuencias y se deben corresponder. Entonces, para nosotros poder interpretarlo, yo debo extraer la información que está en el gráfico y relacionarla con una tabla de frecuencias acumuladas. Porque yo así no es que pueda decir mucho, yo digo, sí, las edades están entre los 5 y los 20 años, pero la frecuencia relativa es de 0.2, pero ¿qué estoy realmente diciendo con que la frecuencia relativa acumulada sea 0.2 o 0.7 o 0.8 o 1 en determinado momento? Entonces, vamos a analizar un poco. Si nosotros llevamos eso a una tabla y miramos nuestro polígono de frecuencia, recuerde que
El polígono nos está mostrando, pues, digamos que intervalos entre un dato y otro. Por ejemplo, entre las edades de 0 a 5 alcanzamos 0,2 en la frecuencia relativa. De 5 a 10, 0,7. De 10 a 15, 0,8 y de 15 a 20, 1,0. Y es lo que tenemos acá y por eso lo representamos con intervalos. Hasta ahí estamos bien. Y nos damos cuenta que la frecuencia relativa acumulada está llegando a 1, es decir, que ya tenemos el total de datos, porque sabemos que cuando nosotros hallamos, pues por decir la frecuencia porcentual nos debe quedar en 100%, ¿cierto? Cuando hallamos la frecuencia relativa nos debe quedar en 1,0 o el 99,99999 o 98.9999, de tal forma que se vaya acercando a 1. Quiere decir que aquí estamos coincidiendo en todo, la frecuencia relativa acumulada está terminando en 1, o sea que tenemos un buen indicio. Ahora, ¿cómo relacionamos eso? Si estamos en las relativas acumuladas, lo más usual es llevarlo a la frecuencia acumulada. Entonces vamos a mirar nuestra frecuencia acumulada, ¿cómo la hallamos? Si la frecuencia relativa se halla dividiendo el total de datos, la cantidad de la frecuencia entre el total de datos, y eso me da el decimal, pero yo debo ir dividiendo siempre entre 100, entre 100, entre 100. Ahora, para volvernos a la acumulada, voy a multiplicar esos daticos por 100. Entonces, yo tengo 0,6, porque estoy hablando de un total, una totalidad de 100 datos, por tomarlo exacto. Entonces, tengo 0,2%, 0,7%, 0,8% y 1%. Me estaría dando la frecuencia acumulada 100. Entonces yo aquí ya puedo responder alguna pregunta que me pidan relacionar con respecto a las frecuencias acumuladas, porque mira que ese era un polígono que me representaba las frecuencias acumuladas. Ahora, me pueden dar unos daticos de la frecuencia para yo ir completando lo que era la frecuencia inicial, cómo empezó en 20 y luego ahora ya son 70, entonces ¿cuántas habían antes? Quiere decir que 70 menos 20, ya aquí habían 50, o sea que en este intervalo habían 50 y ahora si aquí hay 50, entonces ¿cuántos quedaban en este intervalo? Y así cada uno sabiendo que tengo 100 datos en total, estoy contando con datos sobre 100. Por eso estamos multiplicando por 100, por tener una situación como la de ese caso en el que habían 100 datos. Bien, también escuchamos este término que es muy usual y es el valor esperado. El valor que se espera, la esperanza matemática, es como lo que nosotros esperamos obtener en un experimento estadístico. Lo llamamos la media. Ojo, no es la media aritmética exactamente, no, es lo que nosotros esperamos, la esperanza matemática. Lo miramos con un ejemplo para ser más claro. Si nosotros tiramos una moneda 10 veces, esperamos que salga 5 veces cara y 5 veces cruz. Eso sería pues lo que nosotros esperamos. Entonces, porque no hay más opciones, o sea, no podríamos esperar que al lanzar una moneda X cantidad de veces nos salga, no sé, nos salga un puntico, no, porque en la moneda nosotros lo único que tenemos claro es que o hay cara o hay sello o cara o cruz, como le llamamos. Entonces, en este caso nosotros tendríamos la probabilidad de que salga cara sería pues la mitad y la probabilidad de que salga cruz también sería pues la otra mitad. De ahí a que eso sería lo que uno esperaría, ¿cierto? Pero sabemos que ya en un caso muy particular puede excederse un poco más la cantidad de caras, puede excederse un poco más la cantidad de cruces. Listo. Para formalizar el ejemplo de la media, si nosotros tenemos la probabilidad y n la cantidad de eventos que se da, entonces la esperanza matemática la podemos expresar a través de una distribución normal. Y eso lo vamos a explicar, una distribución binomial, perdón. Y eso lo vamos a ir explicando más adelante en otros videos cuando nosotros hablemos sobre la distribución normal, la distribución binomial y empecemos a establecer esas diferencias. Entonces, lo más importante es comprender que eso de valor esperado o esperanza matemática es el valor que se espera obtener en un experimento, o sea, qué es lo que nosotros esperamos. Claramente que eso se mide mediante esta formalización que tenemos acá y teniendo en cuenta pues que hay un margen de error también, porque no siempre pues todos los lanzamientos son perfectos, tal vez uno quedó la moneda colgadita, entonces hay que examinar cada una de esas situaciones. Entonces,
adentrándonos ya en todo esto de lo que esperamos cuando hacemos un experimento aleatorio, cuando empezamos ya a mirar en ese tipo de estudios, tenemos que tener en cuenta lo que son las variables aleatorias, que tenemos de dos tipos, las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. Las discretas es cuando van a tomar un número finito o infinito numerable de valores. Es decir, que nosotros podemos darle un número exacto, 1, 2, 3, 5, o sea, podemos enumerarlos como tal a las variables. Pero ya cuando hablamos de variables continuas, es cuando tenemos un número infinito, no numerable de valores. Por ejemplo, cuando nos da un número decimal y yo puedo decir eso es 3,5555555583455, porque nos permite definir aquella variable que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo de números reales. Entonces, por ejemplo, si yo digo, como lo tenemos acá, miremos primero pues los ejemplos de las discretas que coloqué por acá, el número de páginas de un libro, yo puedo decir tiene 500 páginas, tiene 200 páginas, pero también otro ejemplo podría ser número de preguntas en una clase por hora. Bueno, a mí me van a hacer 3 preguntas, 5 preguntas, 10 preguntas, no me van a hacer una preguntita y media, una preguntita y un poquito más, no, es exacto, que pueden ser muchísimas, pueden ser 4.000 preguntas, 5.000 preguntas, infinitas preguntas, pero nunca va a ser una pregunta medio, una pregunta más o menos, o yo puedo decir, 3 páginas y media de un libro, no, 3 páginas y un cuartico, no, tiene 1.000 páginas, 2.000 páginas, 4.000 páginas, infinitas cantidades de páginas, pero una página entera. Cuando hablo de continuo, tenemos, por ejemplo, el tiempo que tarda en fundirse una bombilla. Entonces yo puedo decir, bueno, esta bombilla me gastó pues 5 horas y media, pero esta otra 7 horas. Entonces ya pues de 5 horas y media hasta 7 horas y media tengo 6, 6,5, 6,7, 6, entonces tengo toda esa cantidad de espacio ahí en ese intervalo de números reales. La cantidad de agua consumida en un mes, yo puedo decir, bueno, se consumió 1 metro de agua, ¿cierto? 1 metro cúbico de agua, pero puedo decir, fueron 2,5 metros, 2 metros, 3, 2 metros, 45 y así sucesivamente. Entonces, eso es importante, tener la diferenciación entre variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas, que muchas veces en los tratamientos aleatorios y en los experimentos como tal, siempre se nos dificulta esto porque la variable será discreta, la variable será continua, entonces para obtener pues el tipo de valores que deseamos o los valores esperados. Entonces, esperamos que en esta parte donde trabajamos las medidas de dispersión, lo podamos tener un poco claro. Ya sabemos que la varianza, no es que nos ofrezca un significado total, nos ofrece la desviación y que estamos sacando desviación dependiendo de la media aritmética de una población o de una muestra, que básicamente es las mismas fórmulas, pero en la muestra, en la parte del denominador, le resto una unidad, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Pues luego estuvimos mirando todo lo que corresponde como a esos significados de variables, a todo lo que hace referencia al valor esperado, para que cada uno lo vaya teniendo en cuenta y lo vaya analizando y revisando bien. Recuerde que ya hemos ido mirando las medidas de tendencia central, las de posición y ahora las de dispersión. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, súper importante en la parte de estadística para revisar. Agradezco muchísimo su atención. Espero que les haya servido mucho esta parte. Nos vemos en el video. Agradecerles mucho.